Pues bienvenidos a una sesión más. Hoy vamos a platicar con la doctora Janine Chavarri. Estamos muy contentas, Rina y yo, de tocar un tema que creo que nos mueve muchísimo cuando hablamos de cáncer de mama. Solo como introducción muy general, bueno, pues en colaboración Fundación Alma, Fundación Padma, en este mes rosa queremos hablar de lo que nadie habla sobre el cáncer de mama y hoy específicamente vamos a platicar de todo lo que tiene que ver con genética y cáncer. Así que para eso tenemos a Janine con nosotros. Bienvenida. Querida Rina, welcome. Y bueno, pues voy Hola, a... Vale, hola, Janine, qué placer tenerte, Janine. De verdad te agradezco muchísimo siempre el apoyo que nos has dado y como siempre lo he dicho también en los otros lives, pues además de que Janine tiene un súper currículum, tengo el honor que sea mi amiga hace más de 20 años. Así que gracias, Janine, por estar aquí. Muchas gracias a las dos, al contrario, por invitarme a este espacio. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este tema de genética de cáncer. Muchas gracias. Y bueno, para presentar a Janine y que todos estemos listísimos para conocer más, Janine es médico especialista en oncología médica, trabaja en la Unidad Funcional de Cáncer de Mama y en la Clínica de Oncogenética del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Realizó una especialidad sobre investigación en cáncer de mama en el Massachusetts General Hospital y en la Universidad de Harvard en Boston. Tiene una estancia postdoctoral sobre genética y cáncer en City of Hope, en Duarte, California, y adicionalmente tiene una maestría en ciencias médicas por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y su investigación se centra en mejorar el acceso a diagnóstico y tratamiento de pacientes con cáncer, cáncer de mama en México y en síndromes hereditarios de cáncer. Así que nadie mejor que nos pueda platicar de lo importante que es todo el tema de la genética cuando recibimos un diagnóstico de cáncer. Bienvenida, Janine. Gracias. Muchas gracias nuevamente. Me encanta estar con ustedes. Y Oye, pues nos Janine, arrancamos. claro, fíjate que viendo y por la experiencia con las pacientes, me gustaría platicar mucho, que nos platiques la importancia de la genética, la importancia, por qué es importante hacer un diagnóstico o acercarse a una paciente con todas estas pruebas genéticas que hoy existen y que están a la mano, desafortunadamente en nuestro país, no al alcance de muchas pacientes, pero existen opciones para poder hacer estas pruebas. Bueno, o sea, creo que lo primero que habría que decir es que 1 de cada 10 mujeres con cáncer de mama puede tener cáncer hereditario. Y lo importante de diagnosticarlo es justamente prevenir o diagnosticar en forma temprana otros cánceres en la misma persona o en la familia. Entonces, la idea es cortar con la historia de cáncer en la familia y creo que ese es el mensaje más importante. Oye, Janine, y hablas de 1 de cada 10, que es un número me parece bastante relevante. Muchas veces cuando hablamos de enfermedades lo relacionamos a temas hereditarios, pero a mí me gustaría entender un poquito más para quién y quiénes deberían de considerar estas pruebas genéticas para un diagnóstico oportuno o para una prevención, porque al final del día también sirve para prepararse y prevenir. Entonces, qué mujeres, hablando de cáncer de mama, deberían de estar considerando este tipo de estudios genéticos? Bueno, Valeria, primero me gustaría decir qué es el cáncer hereditario, explicar un poco para poder entender quiénes son las personas que deberían de hacerse esta prueba. Entonces, empezando, pues nosotros tenemos muchos genes, la mitad viene de nuestra mamá y la mitad viene de nuestro papá y nos dice cómo somos. Es un poco más complejo, pero hasta qué color de pelo tenemos, qué color de ojos tenemos, etcétera. Y hay genes que nos protegen del cáncer, o sea, ese es el trabajo de ciertos genes. Cuando estos genes tienen un error o una mutación
o una variante patogénica. Hay diferentes términos médicos para referirse a ellos, pero lo más fácil es entender, hay un error, estos genes no trabajan adecuadamente y al no hacer su trabajo no nos protegen del cáncer. Y entonces eso hace que la gente tenga más riesgo de tener cáncer, ciertos tipos de cáncer. Y entonces esto puede aparecer antes de lo que esperábamos, o sea, aparece el cáncer en forma muy temprana. Entonces ese sería el primer criterio, que las personas sean muy jóvenes al diagnóstico. ¿Qué edad? Pues en general las guías han cambiado mucho. Actualmente se recomienda a toda mujer que haya tenido cáncer de mama antes de los 45 años que se haga un estudio genético. Ahora, como esto dije que viene desde los papás, o sea, alguno de nuestros papás tenía ese error, viene corriendo en la familia, la otra cosa que vemos es que hay varias personas que tienen cierto tipo de cáncer, ¿no? Aquí estamos hablando de cáncer de mama, entonces podemos ver varias generaciones afectadas con cáncer de mama. Ahora, dependiendo del gen, es la presentación. Los dos genes más comunes de cáncer de mama hereditario son BRCA1 y BRCA2, que se acompañan también de cáncer de ovario. O sea, hay más riesgo para cáncer de ovario. Entonces, también podemos ver cáncer de ovario en la familia. Entonces, cuando hay varias personas en la familia que han tenido cáncer de mama, o con una sola que haya tenido cáncer de ovario, es suficiente para hacer la prueba genética. Ahora, el tipo de cáncer puede ser del subtipo triple negativo. Hay ciertos tipos de cáncer. Lo más común es que sean hormonales, ¿no? Que tienen receptores de estrógeno y progesterona positivos. Y es cuando las mujeres toman pastillas, tamoxifeno, letrozol, alguno de esos tipos. Cuando son triples negativos, esos receptores están apagados. Entonces, estos cánceres se pueden presentar con mayor frecuencia en pacientes con cáncer de mama hereditario o genético. Entonces, cuando hay un triple negativo, es otra de las razones por las cuales hay que hacer un estudio genético. Y hay algunas otras cositas más, como cáncer de próstata, cáncer de páncreas, y ciertas poblaciones tienen una mayor frecuencia de tener estos errores en sus genes o mutaciones, como es la población judía ashkenazi. Entonces, en esta población, independientemente de sus antecedentes, también se les recomienda hacer una prueba. Básicamente. La verdad es que explicas muy bonito el tema. La verdad, oírte es un lujo. Quiero también preguntarte, ok, ¿qué pasa? Una vez que a esta mujer que ya debutó con cáncer triple negativo o cáncer de ovario y le haces una prueba genética o cáncer de mama y ya sale positivo, ¿cuál es el criterio para también hacerle las pruebas a los familiares? Bueno, en el cáncer de mama hereditario, la forma de herencia para la mayoría de los genes se llama autosómica dominante. No importa el término, lo que significa es que cada uno de nosotros tenemos dos copias del mismo gen. Entonces, con una que esté afectada es suficiente para heredarla, ¿no? Entonces, por decir, si yo tengo dos copias, una con el error y una normal, a mis hijos yo podría heredarles la normal o la que tiene la mutación. Entonces, cada uno de ellos tendría el 50% de probabilidades de heredarla. Entonces, ¿quiénes son candidatos a hacerse la prueba? Pues los hijos, la descendencia y los hermanos, porque asumimos que esto viene de más arriba, de alguno de los papás. Y si podemos detectar de qué lado viene, o sea, hacerle la prueba a los papás cuando es posible, de esa forma le podemos avisar al resto de la familia que podría estar en riesgo.
Es raro que la persona a la que le encontramos la mutación sea la primera, que sea una mutación de novo. Normalmente viene de arriba. Entonces serían los hijos, los hermanos, y nos podemos ir arriba rastreando a toda la familia para avisarle a todos los que están en riesgo y cortar con la historia de la familia de cáncer. Fíjate, Janine, que yo tengo un amigo que se dedica, tiene un laboratorio de genética y explica muy bien esto, lo que estás tú diciendo, de cuál es el beneficio de hacerte una prueba genética, ¿no? Porque muchos, y a ti también te ha de pasar, que llega gente sana y me dice, no, a mí me da mucho miedo, yo no quiero, yo prefiero no saber si me va a dar o no me va a dar. Y la explicación que este amigo da es muy padre, porque dice que es como prender Waze, ¿no? Que tú prendes Waze y te avisa si hay un accidente, si hay un tronco a la mitad caído, si está lloviendo. Y una vez que tú prendes Waze y sabes todas estas cosas, pues quizá tomes otro camino, ¿no? Porque dices, no me voy a ir por ese camino porque pues la lluvia, el accidente y voy a llegar más tarde. Exactamente pasa lo mismo con las pruebas genéticas y así se los explico también. Tiene muchos beneficios saber si tenemos ese gen. Y también, Janine, me gustaría que nos platiques todos los factores alrededor que tienen que haber para que se desarrolle la enfermedad, porque mucha gente cree que solo por tener el gen ya se van a enfermar, cuando tienen que pasar muchos factores que se tienen que conjugar para que esa persona pues desarrolle un tipo de cáncer. Todo lo que hay alrededor, ¿no? Platícanos de eso. Sí, no, bueno, estoy completamente de acuerdo con tu amigo. O sea, el tener una mutación en uno de estos genes que nos protege del cáncer es justo eso, es como ir yendo en la carretera y en la lluvia y pues lo que quieres hacer es bajar la velocidad para que haya menos probabilidades de que tengas cáncer. Es un riesgo nada más. Y por supuesto que hay factores que puedes modificar para disminuir este riesgo, ¿no? El cáncer puede ser multifactorial y hay otros factores que pueden también intervenir en ese riesgo, como que pues el estilo de vida. El estilo de vida es importantísimo, ¿no? O sea, si tenemos una mutación en un gen y además fumamos, pues es como ir a máxima velocidad bajo la lluvia, no hacerle caso al Waze, entonces la probabilidad de que tengas un accidente es mucho mayor. Consumir una cantidad menor de alcohol también es una cosa que disminuye la probabilidad de tener cáncer, y pues tener una dieta saludable. La obesidad aumenta el riesgo de tener cáncer, hay que hacer ejercicio, entonces en general una vida más saludable disminuye tu probabilidad de tener cáncer, tengas o no tengas una mutación en un gen. Sí, importantísimo esto que dices de lo importante que tiene que ver considerar todos los aspectos, no es solo la parte genética, como dices. Me viene una pregunta muy importante, porque ya hablamos de quiénes deberían de hacerse esta prueba en función de estas variables. ¿Cuándo nos la debemos de hacer? Esa creo que es la siguiente pregunta tan importante. O sea, ¿cuándo deberíamos de estar haciendo? Hablaste de un momento cuando es el diagnóstico, pero bueno, eso es, ya estás diagnosticada. Pero ¿cuándo deberíamos de hacer estas pruebas? La última parte no te escuché bien, pero es ¿cuándo hacernos esta prueba? Bueno, en general estos genes no dan riesgo de cáncer en los niños. Entonces, normalmente no la hacemos en los niños. Eso es súper importante. Las hacemos cuando ya hay una recomendación que podamos dar a la persona. Normalmente es en mayores de 25 años, que es cuando podemos empezar a darles recomendaciones, como resonancias magnéticas, un seguimiento con un médico. Antes de esa edad no esperamos que la persona tenga cáncer y puede ser que el conocer si tiene o no una mutación puede generarle mucha ansiedad.
Ahora, si la persona ya tuvo cáncer, pues cada quien tiene sus tiempos. Hay personas que quieren desde el diagnóstico tener esta información porque puede ser útil para considerarla cuando se hagan una cirugía. Cuando el riesgo está aumentado para el cáncer, dependiendo del gen de la persona, de sus preferencias, una de las cosas que se puede hacer son cirugías preventivas. Entonces, a veces la persona, cuando le acaban de diagnosticar el cáncer, de una vez quiere saber de cirugía, aprovechar y hacerse una cirugía preventiva. Y hay otras personas que prefieren esperar un poco de tiempo para lidiar primero con la enfermedad del cáncer, el tratamiento, y más adelante lidiar con la cuestión de la genética y las cosas de las recomendaciones de prevención. Entonces, hay diferentes tiempos para cada persona en cuanto a conocer esto. Yo diría que pues son mayores de edad, de preferencia arriba de los 25 años, pero dependerá mucho de cada quien en qué momento de su vida esté, qué otras cosas esté lidiando para poder lidiar con esta información adicional. O sea, nada más para entender, tipo, Rina y yo somos las dos sobrevivientes de cáncer de mama, ¿no? Las dos lo superamos. Las dos tenemos hijas. O sea, claro que se nos antoja pasado mañana hacerles la prueba. Y lo correcto sería esperar a que tengan 25 años. Sí, idealmente sí, porque mira, o sea, si las niñas o incluso los niños son muy pequeños, esta información va a ser una carga enorme, una carga emocional para la familia y para los mismos niños. Y no les vamos a hacer absolutamente nada. Dejemos vivir su infancia, y ya cuando haya algo que podamos recomendarles, y que ellos además decidan hacerse la prueba, que sean mayores de edad, entonces pues ya se las hacemos. Déjenme platicarles algo muy importante. Ustedes se van a acordar, y creo que es importante recordarlo, hace algunos años cuando Angelina Jolie justo se hizo la prueba y se hizo esta cirugía preventiva de la que habla Janine, que se dice mastectomía reductora de riesgo. Angelina se quitó las boobies antes de presentar la enfermedad. Es una tendencia que estamos viendo cada día más, ¿no? Hace también algunos años nosotros hicimos en Fundación Alma un estudio de la comunidad ashkenazí, ¿no? Y ahí causó mucha controversia desde el principio con nuestros colaboradores, que fue la doctora Efrat Levy, que es una de las mujeres que más poblaciones ashkenazís han estudiado en el mundo. Y platicando con Efrat, justo me decía, ¿por qué quieres empezar a los 18 años, no? Yo creo que lo platiqué muchísimo con ella y al final nos dio la razón que en este protocolo que estudiamos a estas mujeres, incluimos a todas las mujeres mayores de 18 años, porque platicaba con varias de ellas, muy jóvenes, y me decían, a mí me angustia mucho cómo vi a mi mamá. Mi mamá se las vio terrible, entonces yo a los 18 años, que soy mayor de edad, quiero hacerme esa prueba. Y si es que sale positiva, de una vez, me quiero hacer la mastectomía porque no estoy dispuesta a ningún precio a pasar por todo lo que ha pasado a mi mamá. Entonces creo que Angelina Jolie fue un parteaguas en el tema de estas pruebas genéticas, y ella como que le ha ayudado a muchas mujeres a decir, me voy a hacer la prueba y si salgo positiva ya me quito las boobies. Y en lo que a mí respecta, pues, y a mí no me va a dejar mentir, pues hay mujeres que hasta premiadas salen, ¿no? Porque les haces una mastectomía y les haces reconstrucción inmediata y quedan muchísimo mejor de como estaban antes, ¿no? Yo platicando con mis hijas, por supuesto que a los 18 años van a ser libres de decidir si quieren hacerse la prueba, si no se la quieren hacer. Ahora sí que 18 años en México son mayores de edad y pueden decidir, y creo que es muy válido, ¿no? Decidir, no quiero pasar por lo que mi mamá pasó. Completamente de acuerdo contigo, Rina. O sea, creo que
cada mujer tiene su momento. Y habrá mujeres que solo están esperando cumplir los 18 años para hacerse el estudio, y no quiere decir que no se pueda hacer incluso antes. Es muy importante que estas personas que se quieren hacer el estudio acudan con un especialista para entender qué significa esta prueba, qué preguntas va a resolver, qué información les va a dar y qué escenarios hay en cuanto a las recomendaciones. Y entonces, ya entendiendo todo esto, pues entonces sí, o sea, adelante. Si tú estás segura de hacerte la prueba, adelante. No tienes que tener 25 años o 18 o 40. Es tu momento, pero entender qué significa la prueba. O sea, no nada más hacerse la prueba así. Y en cuanto a las recomendaciones, pues una es muy importante, sí, BRCA1 y BRCA2 son los genes más comunes de cáncer de mama hereditario, pero es el 50%. Hay otro 50% que se debe a otros genes. Y la expresión de la enfermedad o la presentación de la enfermedad puede ser muy distinta y las recomendaciones pueden ser distintas. Entonces, dependiendo del gen afectado, es la recomendación. No necesariamente para todas las mujeres la mastectomía reductora de riesgo, la mastectomía preventiva es una opción. Entonces es otra cosa muy importante que se deben discutir con el especialista. Y como Angelina Jolie tenía una mutación en el gen BRCA1 y esto aumenta el riesgo para cáncer de los ovarios, creo que la recomendación más importante no es la mastectomía reductora de riesgo, es la salpingoforectomía reductora de riesgo. Lo que más miedo nos da a los oncólogos es el cáncer de ovario, porque nos cuesta mucho más trabajo detectarlo a tiempo y curar. Entonces, para BRCA1, la recomendación es quitarte los ovarios y las trompas después de los 35 años, y para BRCA2 después de los 40 o cuando ya hubieras tenido todos los hijos. O sea, si tienes 35 y todavía quieres tener más hijos, pues esperamos que estés satisfecha en cuanto a la cantidad de hijos que quieras tener. Y la otra cosa es que también depende de la presentación en la familia. O sea, normalmente no esperamos que el cáncer aparezca antes de... Se nos trabó un poquito, pero ahí viene de regreso. Pueden llegar a cambiar. Las muy se nos trabó un poquito, Janine. Se nos trabó un poquito. ¿Te regresas tantito en lo que estaba? en lo de los ovarios. Sí. O sea, okay. Escuchamos cuando BRCA1 la recomendación, BRCA2 la recomendación, y luego dijiste hay otra y ahí ya no te escuchamos. No, que depende de la historia familiar. O sea, la recomendación es a partir de los 35 o los 40 años, pero si la... Nomás eso no quiere que oigamos. Puede quedar. Entonces, las guías solamente nos ayudan a hacer ciertas recomendaciones. ¿Qué? Oye, Janine, yo tengo una pregunta muy importante que creo que no sé cómo lo tratas tú. ¿Cómo tratas a una paciente? Porque ahora existe algo que de hecho no sé si existe un término ya médico de tenerle fobia al cáncer. Y muchas mujeres solo se quieren hacer esas pruebas por fobia. ¿Cómo se tratan esas pacientes? No, doctora, yo no quiero hacer la prueba. Aclarando también que si una paciente sale negativa para estas pruebas genéticas, no quiere decir que no le van a dar otro tipo de cáncer, ¿no? ¿Nos puedes platicar de eso? Sí, bueno, el término se llama cancerofobia. Y, o sea, no quiere decir que no
les debamos de hacer esas pruebas a estas personas. Hay algunas personas que están súper empoderadas y van a utilizar esa información para su cuidado personal, para su cuidado de salud. Entonces, lo importante es que conozcan qué significa hacerse la prueba y qué información les va a dar para poderles dar recomendaciones. Idealmente, pues les hacemos las pruebas a quien cumple con criterios, porque después podemos tener ciertos resultados que nos pueden meter en problemas, cosas que no estábamos esperando. Ahora con los paneles genéticos, pues no solamente haces BRCA1 y BRCA2, puedes hacer muchísimos genes y te sale una cosa que no estás esperando, pues ahora ¿qué vas a hacer con esa información? Entonces es muy importante conocer qué información nos va a dar y si realmente nos vamos a quedar satisfechos con eso. Hay algunos resultados que nos incomodan un poco, que son las variantes de significado incierto, que pues eso puede generar más ansiedad que tranquilidad. Entonces, siempre y cuando la persona conozca sobre la prueba y lo que nos va a aportar, se la podemos hacer. ¿Me puedes explicar tantito qué son las variables de significado incierto? Claro que sí. Como les dije, los genes son las instrucciones que le dicen al cuerpo cómo funcionar. Digamos que es una receta de cocina, tal cual. Entonces, esa receta te dice cómo funcionar. Si tú cambias la receta, digamos que es una receta de un pastel de chocolate. Y si cambiamos la receta de que venía una taza de azúcar por una taza de sal, pues el pastel no funciona. Esa es una variante patogénica. Eso es algo que causa enfermedad porque el pastel no funciona. Pero si en lugar de la taza de azúcar blanca la ponemos morena, pues realmente yo no creo que haya ningún problema con el pastel. Va a funcionar perfectamente bien. Y esas son variantes benignas. Pero en ocasiones el laboratorio no ha hecho los suficientes pasteles para darse cuenta si este pequeño cambio va a resultar en una enfermedad. Entonces, hay ciertas poblaciones como la población latinoamericana que estamos menos estudiados, entonces el laboratorio no nos conoce tanto y puede haber un mayor número de variantes de significado incierto. El 90% de estas variantes de significado incierto con el tiempo se van a reclasificar en variantes benignas. O sea, es la taza de azúcar morena que no causa ningún problema en el pastel. El 5% se va a quedar igual con el tiempo, no hubo suficiente información para reclasificarla y las personas que tengan este tipo de variantes, hay que estar continuamente en contacto con su médico para que él esté checando si hay alguna reclasificación. Y solo se reclasifican cuando variantes. En general, no hacemos recomendaciones, no hacemos que la persona se quite los ovarios, las mamas, ni mucho menos, porque lo más probable es que no sea una variante que causa un problema. Y tampoco que toda la familia esté alerta y ya todos se quieren hacer el estudio, etcétera. No, hay que esperar a que el laboratorio la reclasifique. No sé si eso te respondió. Explicas precioso, de verdad explicas muy bonito. Yo tengo otra pregunta. ¿A dónde tienen que ir estas pacientes que están interesadas y que cumplen con estas variables para hacerse una prueba genética? Bueno, estas pruebas normalmente las debe de recomendar un genetista. Aquí en México solamente los genetistas son los que hacen estas recomendaciones. Algunas personas
que tienen ciertas especialidades en genética de cáncer también lo podrían hacer, pero digamos que no es lo común. Yo lo ideal, así como una recomendación general, es vaya con el genetista. Yo también tengo otra pregunta, Janine. Bueno, es que me ayudes a compartir esta información que a veces las mujeres, las personas que se hacen esta prueba genética, específicamente para mama, que es lo que conozco, no por haber salido negativos a esta prueba genética, no te exenta a tener otros tipos de cáncer, ¿no? A veces las mujeres dicen, ya me salió negativo, ya no me da. Sin embargo, pueden haber otros tipos de cáncer que pues sí les va a dar, de tipo genético ya no, pero esa es una información constante que me preguntan, bueno, si ya me sale negativo, ¿eso quiere decir que no me va a dar para nada cáncer? ¿Cómo les explicas a las pacientes esto? Creo que se nos trabó otro poquito. Sabe nada, porque justo las pacientes... Se nos trabaste tantito. Otra vez se nos trabó. ¿Quieres sí. que...? Ya, a ver. Ahí estás. Ok, que es súper buena pregunta porque las pacientes se confunden muchísimo. De hecho, preguntan que si ya con este estudio les dice si el cáncer no va a regresar. No tiene nada que ver. Ahorita voy a contestar tu pregunta, pero quiero aclarar este punto muy importante. O sea, este estudio no te va a decir si el cáncer que ya tuviste va a regresar. Esperemos que no y que todo el tratamiento que ya te dio tu oncólogo y cirujano sea suficiente para que ese cáncer no regrese. Esta prueba lo que te dice es si tienes un mayor riesgo de tener otros tipos de cáncer que estén relacionados con ese gen. ¿Ok? Entonces, esa es una cosa muy importante. No nos dice nada de la recurrencia, de que el cáncer que tuviste regrese. Y tienes razón, o sea, solo por una prueba no quiere decir que no puedas tener riesgo de tener otros tipos de cáncer. Entonces, hay que seguir cuidándonos. O sea, puedes tener, en la mujer, por ejemplo, el cáncer cervicouterino es el segundo cáncer más frecuente y no tiene nada que ver con la genética. Tiene que ver con un virus. Entonces, así tan fácil. Hay que seguirse haciendo los papanicolaos para detectar en forma temprana el cáncer de cervix. O, por ejemplo, el cáncer de colon también es de los 3 más comunes. Y entonces, a partir de los 45 años, hay que hacer ciertas pruebas para detección temprana de cáncer de colon. Entonces, no hay que bajar la guardia y tampoco dejar de hacer las otras cosas que dijimos antes, de una vida saludable, no fumar, tomar alcohol mínimo, comer bien, hacer ejercicio. Entonces, sí, no incluso es... para cáncer de mama. O sí, sea, claro. seguir autoexplorándonos, seguir haciéndonos mastografía, porque no nos exenta a tener otro tipo de cáncer de mama, como puede ser un tipo de cáncer dependiente de hormonas, ¿no? Que no fuera genético, pues ya, esa lo descartamos, pero podemos desarrollar otro tipo de cáncer. Sí, ya sé para dónde vas. O sea, las mujeres solo porque somos mujeres, independientemente de nuestros genes, tenemos riesgo de cáncer de mama. 1 de cada 10 mujeres podemos tener cáncer de mama independientemente de la genética. Entonces, por supuesto, hay que seguir haciéndose sus mastografías a partir de los 40 años y la norma oficial mexicana recomienda que hay que hacerlas cada año. Entonces, sí, hay que seguir con eso. Sí, una última pregunta. Una pregunta en relación al estudio como tal. ¿Cómo es? ¿Literal es un estudio de sangre? ¿Se hace aquí en México? ¿Se manda afuera? ¿Cómo es esa parte? Bueno, puede ser, lo más común es un estudio de sangre, pero no tiene que ser necesariamente en sangre, también puede ser saliva. Podrías incluso tomarte una ceja y sacar las células de ahí y se puede, pero obviamente eso no está tan fácil. Lo más común es que sea saliva y sangre. ¿Hay laboratorios en México que hacen la prueba? Sí, definitivamente las hay. Entonces, lo más importante es acercarse a su genetista para que les recomiende un lugar confiable donde hacerse la prueba. Esto es súper importante, no en cualquier lugar se puede hacer.
Es importante que sean de buena calidad y además completos. Algunos laboratorios ofrecen cierto tipo de pruebas, pero no están completos. O sea, tiene que tener diferentes procesos para realmente descartar que haya alguna mutación en los genes. Entonces, sí, mejor acercarse con alguien especialista que ir al laboratorio que tenemos aquí en la esquina y pedir el estudio, porque puede ser que nos dé un resultado que no necesariamente esté completo. Oye, Janine, ¿tú tienes algunas redes donde te puede seguir la gente? ¿Nos quieres dejar tus redes? ¿Qué nos quieres dejar por si hay alguien que quiere consultarte? Sí, por supuesto, me pueden seguir en Twitter, @Janine Chavarri, fácilmente. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Nutrición. Si hay alguna pregunta, también me pueden localizar ahí. Antes de acabar, Rina, hay una cosa que no he podido decir a lo largo de la plática, pero quiero hacer énfasis en que la mastectomía preventiva o reductora de riesgo no necesariamente es la única opción para las personas que tengan una mutación. Podemos también darle seguimientos intensivos con estudios, mastografías o resonancias magnéticas, las dos cosas, porque no todas las personas desean hacerse este estudio y no es la única opción. Entonces, hay opciones, depende de la persona, de la edad, del estado de salud, de sus preferencias, de su historia familiar y del gen afectado. Gracias por esta aclaración, Janine, porque claro, muchas mujeres, yo lo viví en carne propia y pasar por una mastectomía, ya sea como tratamiento o profiláctica, es algo traumático, ¿no? Entonces, si a una mujer de entrada le dices, si te sale positivo el gen, te tienes que quitar las boobies, creo que es algo muy agresivo de entrada. Gracias por esa aclaración. Existen otros tipos de seguimiento, la resonancia, empezar con, por ejemplo, las mujeres que en su familia han habido ya casos de cáncer, empezar con las mastografías antes de los 40 años y claro, por supuesto que no necesariamente quitarse las boobies es así como o lo hago o me va a dar, no. Gracias por la aclaración. Sí, muchas gracias. No es quitártela y olvidarte de todo lo demás, ¿no? Como bien decías, es un tema de hacer conciencia de la importancia del estilo de vida, que es lo que realmente impacta nuestra salud en general, ¿no? Cómo vivimos. Entonces, creo que eso sí es súper importante. A veces queremos con una pastilla, con una cirugía, con una acción muy concreta, eliminar todos los riesgos y todos los problemas. Y requiere de mucho más esfuerzo y mucho más conciencia que simplemente quitártelas, ¿no? Y adiós, ya no hay ningún riesgo. Exacto. Por eso la importancia no solo de la consulta antes de hacerte la prueba, entender qué significa la prueba, sino también la consulta después de la prueba para entender qué significa ese resultado para ti y cuáles son las opciones, porque las opciones no necesariamente son las mismas para todas las personas. Claro que sí. Súper. Bueno, algo más que nos haya hecho falta después de tu increíble explicación de los pasteles y cómo explicas la genética, de verdad es increíble. Pues no, nada, que se acerquen a sus médicos si ustedes creen que cumplen con criterios, tienen dudas y pues podemos atenderlos mucho mejor, explicarles qué significa todo esto de la genética de cáncer. No necesariamente es algo para las mujeres. Eso es algo que quería decir. No necesariamente es una prueba que solo se hace en las mujeres. Los hombres pueden ser portadores y pueden heredarles a sus hijos. Se nos trabó. Sería importante saberlo. Y además también les puede dar cáncer de mama y les puede dar otros tipos de cáncer.
Nos preocupamos siempre por las mujeres, pero por supuesto que los hombres son muy importantes también en este tema. Padrísimo. Muy bien, pues a cuidarnos todos, ¿no? Hay que cuidarnos todos, toda la familia. Muchas gracias, Janine. Al Pues contrario. gracias, Janine, por este espacio. Gracias por todo lo que nos platicaste hoy. Gracias, Vale, por todas estas pláticas que de verdad, pues hablamos de lo que nadie habla. Así es. Y aquí los esperamos. Vamos a seguir compartiendo mucho contenido este mes. Muchísimas gracias a las dos. Me encantó estar aquí con ustedes y espero que les haya servido. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Bye.